revelado, lo increíble que ocultó un hijo abandonando a sus padres tras 30 años en silencio. Javier, un ingeniero de 36 años, miraba por la ventana de su oficina en una consultoría prestigiosa en Ciudad de México. Las luces de la ciudad titilaban como recuerdos lejanos, y en su pecho, un peso comprimía su respiración. Afuera, su éxito parecía brillar a los ojos de los demás, pero dentro de él se alzaba una tormenta implacable. 3 décadas atrás, había dejado atrás a sus padres, quienes se desvivieron por darle una educación digna. El eco de sus sacrificios resonaba en su mente, y la culpa lo devoraba sin compasión. Ese día, un mensaje de su madre rompió el silencio de su día a día: Javier, necesito que regreses a casa. Estoy enferma. Las palabras se clavaron en su pecho como dagas. Su corazón se debatía entre el impulso de ignorar el pasado y la certeza de que debía enfrentar un dolor que había evitado durante tanto tiempo. Dudas y miedos comenzaron a liberar un torrente de emociones. ¿Qué dirían sus padres al verlo después de tanto tiempo? ¿Cómo lidiaría con la mezcla de amor y reproche en sus miradas? La idea de encontrar a su madre enferma en un hogar que se sentía ajeno lo paralizaba. Al llegar a su barrio modesto, Javier se sintió un extraño en su propia piel. El aire olía a nostalgia y sufrimiento, un contraste abrumador con la vida segura que había construido. Su madre lo recibió con una mirada que decía más que 1000 palabras. Las lágrimas surgieron en sus ojos al relatarle la soledad que había enfrentado mientras él ascendía en una vida que parecía brillosa. Su padre, un antiguo agrónomo, le habló con la frialdad de quien ha sido herido en el orgullo, aferrándose a los valores que le enseñó: dignidad y trabajo arduo. La confusión se apoderó de Javier. ¿Cómo pudo desentenderse de ellos? Cada palabra calaba hondo y sacudía sus cimientos. Mientras su madre continuaba hablando, una revelación impactante se filtró entre las quejas: un terreno heredado que habían mantenido en secreto durante años. Javier se sintió abrumado. Esa propiedad podría ser el salvavidas que sus padres necesitaban, pero ¿a qué costo? Tendría que decidir entre su ambición profesional y una lealtad que había olvidado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión aumentaba al ver la desilusión en los ojos de sus padres. ¿Podría realmente reparar el daño causado? Las imágenes de su infancia se agolpaban en su mente: el olor de la comida casera, las risas callejeras, el esfuerzo de sus padres por darle lo mejor. Sin embargo, el miedo lo mantenía atado. ¿Valdría la pena dejar todo lo que había construido por un pasado que lo atormentaba? Las dudas lo rodeaban como sombras, y justo cuando parecía estar listo para tomar una decisión, su teléfono vibró de nuevo: otro mensaje de su madre, un aviso que podría cambiarlo todo. El mensaje vibró en su mano, cortando la atmósfera de tensión en la habitación. Con un nudo en el estómago, Javier lo abrió. He encontrado papeles del terreno que mencioné. Ven a casa pronto, necesito hablar contigo sobre esto. Las palabras retumbaron en su mente, y la mezcla de ansiedad y esperanza se entrelazaron como corrientes opuestas en su interior. La propiedad heredada podía representar tanto una huella de sus raíces como un nuevo comienzo, pero también implicaba un compromiso con un pasado que había tratado de enterrar. Mientras el atardecer iluminaba su antiguo vecindario, Javier se sentó en la mesa de la cocina, la misma en la que tantas veces había compartido momentos en familia. Su madre, aunque débil, esbozó una sonrisa; su padre, más distante, observaba sin mostrar emociones.
La conversación se tornó densa, enfocándose en aquel terreno que, para Javier, era más que solo un conjunto de metros cuadrados. Era un símbolo del abandono o de la recuperación, una herencia llena de emociones reprimidas y decisiones pendientes. Las horas transcurrieron, pero la palabra negocio flotaba en el aire, incrementando la tensión en el ambiente. ¿Qué significaría para su consultoría en la ciudad? La idea de arriesgar su carrera lo atemorizaba. El éxito era un reflejo de su arduo trabajo y sacrificio, un mundo donde se sentía competente. En cambio, el retorno al hogar evocaba sus inseguridades más profundas. ¿Y si no soy suficiente para hacer esto bien?, pensó, sintiendo que cada opción que evaluaba llevaba consigo un precio que no podía pagar. Lleno de dudas, Javier buscó respuestas más allá de las palabras de sus padres. Se aisló por un momento, reflexionando en su oficina en casa. El ruido de la ciudad parecía un eco distante mientras revisaba sus antiguos cuadernos de ingeniero. Documentos sobre proyectos, informes, diseños, y entonces se detuvo en un dibujo, un esquema de un proyecto que había representado un importante avance en su carrera. Era un trabajo que lo había definido, una pieza maestra que había sido el trampolín hacia su éxito actual. Pero había otra parte de él, olvidada, que se visualizaba en las líneas de un viejo croquis que representaba una pequeña casa, un hogar que había deseado construir para su familia. La lucha interna se intensificó. ¿Qué aspecto de mi vida querría nutrir? ¿El de un profesional que sacrifica su hogar por un prestigio vacío, o el recuerdo de aquel niño que prometió no olvidar sus raíces? Pensaba cada vez más seguro de que debía estar más consciente de sus decisiones. La incertidumbre giraba como un torbellino, pero había una pequeña chispa de determinación que comenzaba a encenderse dentro de él. Javier finalmente tomó la decisión de hablar con sus padres. Se armó de valor y se sentó frente a ellos, decidido a abrir un diálogo sincero y vulnerable. Quiero entender todo esto, declaró, sus palabras fluyendo como un río que despertaba las memorias añejas. Su madre sonrió débilmente, y su padre lo miró con una mezcla de esperanza y desconfianza. Necesitamos encontrar la mejor solución, pero no solo profesionalmente, agregó, atrapándose en un mar de emociones contenidas. Aquel encuentro marcaba el inicio de una relación que necesitaba ser reescrita, donde la ambición y las raíces pudieran coexistir. La conversación tomó un giro inesperado y tras un silencio, su padre rompió con una frase que resonó en su interior: había algo en el terreno que nunca quise que supieras. Sus palabras dejaron una impresión innegable en la atmósfera, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Javier sintió que cada parte de su ser se preparaba para recibir la carga de esa revelación, una verdad escondida que podría amplificar su conflicto interno. El momento de la verdad estaba a punto de desatar un cambio que podría sacudirlo todo. La revelación en los ojos de su padre era como un eco de los tiempos perdidos, una historia no contada que pendía en el aire. Javier sintió que un maremoto de emociones le inundaba la mente, tensionando los músculos de su ser. Necesitaba saber más. El silencio que siguió se tornó insoportable, como si cada segundo le sumara otro peso al alma. ¿Qué es lo que no quise que supieras?, repitió Javier, sintiendo un hilo de ansiedad apretarle el pecho. Su padre, con la mirada perdida hacia un punto del pasado, pareció buscar las palabras adecuadas, sus labios temblorosos traicionando la fortaleza que siempre había intentado mantener. Finalmente, su voz brotó entrecortada: el terreno no es solo un legado. Hay secretos, decisiones que tomé para protegerte. Este lugar tiene una historia que no necesariamente es gloriosa. Las palabras cayeron pesadas como la noche. Javier sintió que cada palabra se grababa en su interior, resonando. ¿Cuánto de su vida había vivido sin conocer esta faceta de su historia familiar? La incertidumbre volvió a crecer en su mente. ¿Qué más se había ocultado? Había pasado años edificando su éxito profesional, centrado en el trabajo y la estabilidad, ajeno a las sombras de su hogar ancestral.
Era como si un tejido frágil se deshilachara, y con ello, su identidad profesional. ¿Qué tipo de secreto?, preguntó, intentando controlar la resonancia de su propia voz. El miedo a descubrir algo que podría alterar su percepción de sí mismo lo empujaba a la inacción, pero la curiosidad lo urgía a seguir ahondando. Necesitaba respuestas, no solo sobre la tierra, sino sobre su familia, sobre sí mismo. Su padre finalmente tomó una bocanada de aire, como quien se prepara para dar un salto al abismo. Tu abuelo perdió este terreno por deudas. Si te dijera que mi vinculación con este lugar está llena de fracasos, de errores que no quise transmitirte, ¿cómo te sentirías? Las palabras flotaron, y en ese instante, todo lo generado por su éxito profesional comenzó a tambalearse, preguntándose si la base de su vida era tan sólida como había creído. Javier se sintió dividido. Por un lado, estaba su deseo de entender su historia, por otro, la creciente presión de mantener su posición en el mundo laboral. Su mente comenzó a agitarse, sopesando el valor de los fracasos familiares como una carga, pero quizás también como una oportunidad de reconectar, de encontrar un nuevo sentido a su profesión y a su vida personal. Mientras sus pensamientos batallaban entre lo que había sido y lo que podría ser, decidió que necesitaba explorar otra forma de entender la vida que le ofrecía esta herencia. Anhelaba empezar a buscar lo que significaba realmente ser parte de esa historia, lo que implicaba volver a esas raíces. Quiero que me cuentes todo, reclamó Javier, su voz firme aunque temblorosa. No quiero solo el terreno, quiero la verdad. Y quiero buscar formas de transformarlo. En ese instante de conexión, algo en su interior cambió, como si cada aspecto de su vida profesional se impregnara de un nuevo propósito. Había un camino por delante que lo llevaría a enfrentar no solo los secretos de su familia, sino también sus miedos más profundos. La ambición por el trabajo y el deseo de entender de dónde venía ahora estaban entrelazados. Una llamada telefónica interrumpió el momento. Era su consultoría, un cliente importante que había estado esperando que se comunicara. ¿Podría seguir adelante con su carrera sin los lastres del pasado? La incertidumbre lo abrumó nuevamente, como una tormenta que amenazaba con desboronarlo todo. Javier miró a su padre, viendo un atisbo de esperanza en sus ojos. No puedo volver a dejar de lado las decisiones que tomé. Supo que debía despedirse de la conversación familiar para hacer frente a la inminente crisis profesional que lo apremiaba. ¿Podría realmente equilibrar ambos mundos? Esa noche, Javier sintió que el destino le ofrecía dos caminos aún más amplios que antes: seguir el legado familiar con sus secretos y todo o aferrarse al éxito logrado en su carrera. Pero, ¿podía hacer ambas cosas? El momento decisivo estaba a la vuelta de la esquina. Con el corazón agitado, su mente se encontró atrapada en una pregunta aún más peligrosa: ¿cuál de estos caminos realmente define quién soy? La respuesta parecía estar más cerca de lo que había imaginado, pero, al mismo tiempo, se sentía como un abismo en el que podría perderse todo. En ese preciso instante, Javier comprendió que su viaje apenas comenzaba. El día siguiente amaneció con una lucidez que Javier no había experimentado en mucho tiempo. La conversación de la noche anterior había dejado claro que su vida iba más allá de las métricas de éxito profesional que había abrazado con tanto fervor. Mientras tomaba su café, cada sorbo le recordaba la amarga mezcla de herencia y rechazo que ahora tenía que navegar. Sintiendo el peso de su propia historia, se armó de valor y decidió que lo primero debía ser desentrañar la verdad de su familia. No solo para entender el legado de su abuelo, sino también para ver cómo aquellas sombras podían moldear su propio futuro. Sin embargo, su mente aún se debatía entre los brutales ecos de fracasos ajenos y las brillantes luces de una carrera que había desarrollado con tanta dedicación. Con determinación, Javier se plantó frente a su ordenador. La crisis que se avecinaba en su consultoría no podía ser ignorada, requería un enfoque metódico.
Comenzó a revisar proyectos pasados, buscando inspiración para una presentación que podría rescatar su credibilidad ante el cliente importante. Sin embargo, cada línea que escribía parecía un eco de dudas. ¿Quién era él realmente, el profesional que había construido su carrera a base de logros, o el nieto de un hombre que había perdido todo por deudas? Decidido a poner orden, elaboró un esquema de su realidad profesional y personal. En una hoja, delineó su éxito, estrategias que había implementado, clientes satisfechos, ascensos y laureles. En la otra, en cambio, anotó la historia familiar, el terreno, las deudas, lazo con el pasado, y su deseo de transformar esa herencia en algo positivo. Las palabras que fluyeron desde la profundidad de su ser revelaron un conflicto desgarrador. Por un lado, su impulso de querer destacar en el mundo empresarial, por el otro, la esencia de lo que su familia había dejado enterrado. A medida que escribió, un hilo de claridad comenzó a tejerse. La pérdida del terreno no era solo un fracaso, era una lección de resiliencia, un aviso constante de la importancia de abordar los errores con integridad. Ese pensamiento lo llevó a contrastar su realidad laboral con su historia familiar. En su carrera, había estado tan ocupado construyendo un castillo de éxito que nunca había hecho una revisión crítica de las bases que lo sustentaban. Aquella presentación podría volverse no solo un encuentro con un cliente, sino una oportunidad para demostrar que los fracasos no definían su camino, sino que eran peldaños hacia algo más grande. Con la mente en ebullición, tomó una decisión. Antes de enfrentar a su cliente, debía visitar el terreno familiar. Lo necesitaba, el vínculo que había eludido durante tanto tiempo demandaba una exploración personal. Hacerlo no solo le permitiría comprender el pasado, sino que también podría abrir nuevas puertas hacia las posibilidades en su trabajo. Se sentía como si estuviera a punto de desatar un nudo que había atado su vida, y la perspectiva le otorgó fuerza. Mientras organizaba su viaje, su teléfono sonó nuevamente. Era su padre. Había decidido que era momento de hablar más a fondo sobre la historia familiar, de abrir aquellos secretos guardados. La voz de su padre sonó temblorosa, pero también había en ella una chispa de esperanza. Javier sintió que sus propios miedos empezaban a diluirse. No solo voy a escuchar, voy a buscar cómo transformar esto, respondió, decidido. La conversación fluyó y, en medio de recuerdos dolorosos, Javier pudo vislumbrar una recarga emocional que le ofrecía una nueva perspectiva. Con cada revelación, estaba un paso más cerca de reconciliar su propio éxito profesional con las raíces que se acumulaban en las sombras. La decisión tomó forma en su mente y corazón. Enfrentar las verdades del pasado era tan importante como mantener firme su camino profesional. Sin embargo, a medida que se acercaba a esta revelación, sintió que había algo más grande que aún no había descifrado, la manera de unir ambos mundos. El viaje estaba marcado por el descubrimiento, pero al mismo tiempo, la presión creciente de su presentación era inminente. Javier sabía que un camino nuevo, audaz y desafiante se extendía ante él. Mientras se preparaba para salir, la duda lo acechaba, pero entre ese caos interno, una epifanía floreció. ¿Y si lo que realmente me define es cómo elijo enfrentar todo esto?, se preguntó. Quedaba una pregunta que acechaba su mente, un dilema que abrazaba su ambición. ¿Sería capaz de construir un futuro sobre la base de los fracasos de su familia, un nuevo reto que despertaba en él otra vez la incertidumbre? El viaje hacia el terreno familiar no fue solo físico, fue una travesía hacia su propia alma. En cada kilómetro recorrido, Javier sintió que desataba los nudos que ataban su identidad. La carretera, serpenteante y adornada con los recuerdos de su infancia, se convertía en un recordatorio de las oportunidades perdidas y de las aspiraciones que había dejado a un lado. Mientras el paisaje evolucionaba, también lo hacía su perspectiva interna. Al llegar, el terreno le pareció un eco distante, un lugar donde las sombras del pasado se alzaban como monumentos a un legado que había decidido ignorar.
Miró alrededor, observando los signos de abandono que ahora marcaban el espacio. Pero, en lugar de sentirse abrumado, Javier sintió una extraña mezcla de tristeza y determinación. Aquella era su historia, su herencia, y estaba listo para dejar de ser un espectador. Se acercó al viejo edificio que había sido la oficina de su abuelo. La puerta estaba cerrada, pero había una ventana rota que ofrecía un vistazo a un interior lleno de polvo y telarañas. Tentado, empujó la puerta con suavidad y entró. Instantáneamente, un olor a madera envejecida y papel amarillo lo envolvió. Esa atmósfera lo conectó de manera visceral con su pasado. Mientras exploraba el lugar, objetos olvidados comenzaron a hablarle. Un viejo cuaderno, desgastado por el tiempo, apareció entre las hojas caídas. En él, su abuelo había anotado estrategias comerciales, ideas y reflexiones sobre fracasos y lecciones aprendidas. Javier comenzó a hojearlo, y con cada página, se sentía más presente en la historia de su familia. Las palabras de su abuelo resonaron en su mente, instándolo a enfrentar sus propios obstáculos con valentía. Aquella conexión lo llenó de una energía renovada. El fracaso de su abuelo no solo había sido un tropiezo, era un recordatorio de que la perseverancia ante las adversidades era la verdadera medida del éxito. Mientras leía, comenzó a tejer un paralelismo con su propia vida. Las estrategias fallidas de su abuelo se convirtieron en enseñanzas aplicables a su propia presentación. La autenticidad vendría de reconocer sus raíces, no a pesar de ellas. A medida que el sol comenzaba a ponerse, Javier se sintió listo para el siguiente paso. Su pensamiento había evolucionado, no solo iba a presentar un proyecto, iba a ofrecer una narrativa que integraba la historia de su familia. Decidió que su presentación no solo se trataría de números y proyecciones, sino de un relato de resiliencia y transformación. La historia de su abuelo sería la columna vertebral de su propuesta. ¿Y si el reconocimiento de estas verdades personales le daba un poder inesperado ante el cliente? Frente a la ventana rota, los últimos resplandores del día iluminaron su rostro decidido. Javier salió del edificio con un renovado propósito. Sabía que había que tomar riesgos, interpelar su autenticidad y arriesgarse a ser visto como alguien verdaderamente humano. Esa revelación también le devolvió la voz para hablar con sinceridad sobre su legado, uno que estaba listo para reescribir. Al conducir de regreso, el peso de la duda ya no lo acompañaba. Había encontrado una narrativa que lo unió con su historia y, por lo tanto, con su futuro. Sin embargo, una inquietud permanecía en la parte trasera de su mente: ¿cuánto estaría dispuesto a revelar en esa presentación? Poco a poco, los rostros de su familia comenzaron a confluir en sus pensamientos, los que esperaban que él también abordara sus propias verdades, y la idea de la vulnerabilidad como una fortaleza comenzó a tomar forma. El viaje estaba lejos de terminar, el verdadero desafío comenzaba en la sala de conferencias. Mientras su corazón latía con fuerza, una pregunta atravesó su mente: ¿sería este el momento de romper con el silencio que había sostenido durante años? La respuesta se presentaba como un imaginario retador y liberador, llevándolo a considerar que tal vez, solo tal vez, su presentación podría ser un acto de redención. La percepción del éxito profesional había cambiado radicalmente, lo que realmente necesitaba era enfrentar su historia. ¿Estaría listo para hacerlo? A medida que Javier se acercaba al día de la presentación, la presión aumentaba. Cada momento era una mezcla de ansiedad y determinación. Se pasaba las noches despierto, revisando su presentación una y otra vez, buscando la forma perfecta de entrelazar su historia con los relatos de su abuelo. A cada hoja que recorría, el eco de sus palabras lo perseguía, recordándole que el fracaso no era el final, sino un peldaño hacia el aprendizaje. Decidió practicar frente al espejo de su habitación. La autenticidad era clave, lo sabía. Quería captar la atención de todos, no con cifras impresionantes, sino con una narrativa genuina.
Sin embargo, la imagen que encontró en el espejo no era la de un profesional seguro. Era la de un hombre atrapado entre su pasado y su futuro, vacilando ante un abismo de inseguridades. La duda lo asaltaba, ¿podía realmente desnudarse emocionalmente ante un grupo de desconocidos que no conocían su historia? Con cada ensayo, el mensaje se pulía, pero la emoción lo desbordaba. Al hablar, sentía una conexión creciente con las enseñanzas de su abuelo, pero también un miedo paralizante. Rumiaba preguntas, ¿y si las personas no comprendían su vulnerabilidad? ¿Y si se reían de su honestidad? Estas interrogantes lo mantenían en un ciclo de dudas que le impedía avanzar. Decidió buscar consuelo en sus amigos más cercanos. Aquella noche, se reunieron en su casa. Entre risas y anécdotas, compartió su calendario de emociones, lo que consideraba una carga, ellos lo vieron como un bien preciado. Fue entonces cuando María, una amiga de toda la vida, le preguntó, ¿por qué te da miedo compartir quién eres? Lo que más necesitamos en este mundo es autenticidad. Sus palabras fueron como un rayo de luz en la oscuridad de sus miedos. Javier se quedó en silencio, considerando la sinceridad en la voz de María. Era cierto, su familia había enfrentado adversidades reales y había emergido más fuerte. ¿Por qué no podía él hacer lo mismo? La vulnerabilidad podía ser un puente hacia la empatía, y eso era exactamente lo que él pretendía construir en su presentación. Motivado por esa revelación, decidió que su enfoque debía ser honesto y transparente. Elaboró cada diapositiva de su presentación para resaltar momentos en los que su abuelo había fracasado y cómo había aprendido de ellos, vinculando esos relatos con sus propias experiencias de vida. El día antes de la presentación, Javier se sentó de nuevo en su viejo escritorio, revisando el cuaderno desgastado de su abuelo. En aquel espacio de reflexión, se dio cuenta de que cada contorno de su historia era también un eco de sus propias luchas. La vieja madera del escritorio resonaba con el tiempo, empujándolo a cumplir su propósito. Finalmente, llegó el día. Mientras se preparaba, la sala de conferencias cobraba vida con los murmullos de quienes esperaban su turno para escuchar. Al entrar al espacio iluminado, su interior ardía con una mezcla de nervios y determinación. Sabía que la vulnerabilidad era su mejor aliada, había despojado su traje de aislamiento. Con cada paso hacia el estrado, su corazón palpitaba con fuerza. Las luces enfocadas lo hicieron sentir pequeño, pero, por primera vez en mucho tiempo, Javier sentía que no estaba solo. Con el cuaderno en la mano, respiró profundamente y se preparó para dar el primer paso hacia la verdad. ¿Sería capaz de abrir su corazón, de hablar no solo de números, sino de una historia que podría cambiar todo? La expectativa en el aire era palpable, y mientras comenzaba, supo que el viaje real apenas empezaba. Una voz interna lo retó, ¿estarás dispuesto a revelar el secreto que guardaste durante tantos años? El auditorio descansaba en un silencio expectante, y Javier se dio cuenta de que la respuesta, más que una mera afirmación, era un camino hacia el descubrimiento no solo de su historia, sino de su verdadero ser. Javier respiró hondo, sintiendo como el aire fresco llenaba sus pulmones antes de dispararse en un torbellino de nervios. La sala, con su iluminación intensa, lo envolvía en una esfera de incertidumbre. Los rostros frente a él eran una mezcla de curiosidad y expectativa. Ya no había vuelta atrás. El momento de la verdad se había acercado y la voz en su interior seguía insistiendo, ¿estarás dispuesto a revelar lo que has guardado tan celosamente? Comenzó a hablar, y lo hizo desde la profundidad de sus entrañas. No había datos fríos que recitar, sino una historia de sufrimiento, abandono y reconstrucción. Al compartir la experiencia de su abuelo, los fracasos que había enfrentado y cómo, pese a todo, había salido adelante, Javier logró conectar su relato personal con su propia batalla. La sala cobró vida, los murmullos y susurros se desvanecieron, convirtiéndose en un silencio casi palpable que lo empujaba a seguir.
A medida que avanzaba, sus palabras adquirían un tono de vulnerabilidad increíblemente poderoso. Recordó la ausencia de su padre, cómo había crecido bajo la sombra de un legado que nunca sintió completo. La forma en que la soledad lo había moldeado en un ser desconfiado de sí mismo, alguien que había ocultado su verdadero ser por miedo a ser juzgado. La honestidad de su relato provocó una reacción entre el público, algunos asintieron, otros parecieron contener las lágrimas. Ahí, frente a ellos, comenzó a liberar los secretos que habían anidado en su pecho por décadas. Entre los momentos de narración, Javier se vio obligado a lidiar con su peor enemigo, el miedo a la repulsión, el rechazo y la incomprensión. Pero, extrañamente, cuanto más compartía, más fuerte se sentía, como si sus palabras fueran un bálsamo que sanaba las viejas heridas. Su abuelo había tenido razón al enseñarle que el miedo era un adversario a superar, y ahora, con cada anécdota, sentía que el peso de su historia se aligeraba. Sin embargo, en un instante, la voz de su madre resonó en su mente. Nunca hables de tu padre, siempre tenlo en silencio, le había advertido hace años. ¿Cómo podría ignorar esa lección que había sido parte de su vida tanto tiempo? La tensión aumentó en su pecho, no estaba listo para abandonar esa amarra, pero el impulso de ser libre era más fuerte. Javier sabía que lo que había reprimido no solo había afectado su pasado, sino que aún influía en su presente. En medio de su narración, una mujer del público hizo un gesto, una invitación silenciosa a seguir adelante. Ella había quedado atrapada en su historia, igual de vulnerable a ello. La conexión que se generó entre ellos era inaudible, pero poderosa. Javier decidió que no podía dejar escapar esa oportunidad, así que, desafiando sus temores, comenzó a verbalizar el secreto que había ocultado durante mucho tiempo. Mi padre me abandonó cuando era solo un niño. Su ausencia ha sido un fantasma durante toda mi vida. Hasta ahora, he permitido que esa falta definiera quién soy. La sala se estremeció con sus palabras, la confesión era un cuchillo afilado, cortando los lazos con el pasado. Las reacciones en el auditorio fueron mixtas. Algunos rostros se tornaron serios y otros llenos de empatía. En ese estremecedor momento, Javier entendió que el verdadero poder de su historia no estaba simplemente en su dolor, sino en su capacidad de inspirar a otros a confrontar sus propios secretos. Sintiendo su vulnerabilidad convertirse en una poderosa arma, finalizó su relato, dejando caer la última palabra como si fuera una liberación. La sala estalló en un aplauso estruendoso, pero dentro de él, el eco de su secreto seguía resonando. No sabía si había logrado eliminar las sombras, pero al menos había comenzado a transitar un camino en su dirección. Mientras se retiraba del escenario, una sensación ambigua de alivio y confusión lo envolvía. Había ganado valentía, pero el precio de su revelación aún pesaba sobre sus hombros. ¿Realmente había comenzado un nuevo capítulo en su vida o simplemente había despertado demonios que mantendría a raya? Sus pensamientos giraban como un remolino en su mente. Justo cuando creía haber encontrado claridad, un rostro familiar entre la multitud lo interceptó, y con él, una nueva ola de incertidumbre. ¿Quién era esa figura que había aparecido, y qué revelaciones traía consigo? Javier se detuvo en seco cuando su mirada se cruzó con la de la mujer que se había destacado entre la multitud. Su corazón latía con tal intensidad que le costó recordar cómo respirar. Se trataba de Clara, una amiga de la infancia que no había visto en más de 10 años. Las emociones se entremezclaban en su interior, la sorpresa y la ansiedad formaban una tormenta que lo mantenía alerta. Clara murmuró casi en voz baja, mientras su voz temblaba en el aire. La mujer avanzó con paso decidido, y en sus ojos se reflejaba un abismo de preocupación y curiosidad. Javier, no sabía que ibas a estar aquí, dijo ella, tratando de sonreír, pero sus labios se curvaron con una tensión palpable. Él notó que también había un brillo conocido en sus ojos, parecía que ella había lidiado con sus propios demonios. Al instante,
un torrente de recuerdos de su infancia lo invadió, juegos compartidos, miradas cómplices, risas en los días soleados. Pero también estaban presentes las cicatrices de aquel tiempo, el silencio que marcó su adolescencia tras la partida de su padre. No esperaba verte. Es una sorpresa, contestó Javier, esforzándose por mantener la compostura. Sin embargo, las palabras apenas lograban salir con la fluidez que deseaba. Debemos hablar, insistió Clara, y la determinación en su voz hizo eco en su mente. Ahora, respondió, sintiendo una oleada de incertidumbre. El cansancio emocional de su reciente confesión todavía lo acompañaba. Pero en su interior, un pequeño rayo de curiosidad brilló. Tal vez este diálogo era una extensión del proceso que recién había iniciado. Sí, ahora. Es importante, insistió. Sus ojos parecían buscar en los de Javier las respuestas que él aún no podía ofrecer. Mientras se movían hacia un rincón más apartado, los murmullos del público se desvanecieron como fantasmas. La conexión entre ellos era palpable, y aunque había una ligera tensión en el ambiente, también surgía la oportunidad de un entendimiento más profundo. Lo que dijiste arriba me tocó, comenzó Clara, su voz apenas un susurro. He estado lidiando con algo similar desde que te marchaste. Nunca hablé de tu padre ni de lo que ocurrió con nosotros. Siempre creí que debía mantener silencio. La mención de su padre despertó una mezcla de emociones que Javier había intentado dominar. ¿Tú también? Su voz se extinguió momentáneamente. La revelación de que Clara compartía ese mismo peso lo sorprendió, pero también lo confortó. Sí, pero no solo con tu padre, añadió ella, su mirada fija en el suelo mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Mi familia tiene sus propios secretos, secretos que decidí cargar en silencio también. Creo que me fui tan lejos de casa tratando de escapar de ellos, pero nunca lo logré. Javier sintió que el aire a su alrededor se volvía pesado. El camino hacia su propio crecimiento comenzaba a parecer menos solitario. ¿Qué tienes en mente?, inquirió. Aunque su voz fue firme, su alma ansiaba respuestas. Necesitamos hablar sobre el legado que nos dejaron. No se trata de abandono, sino de lo que hemos permitido que nos defina, confesó Clara, su mirada volviendo a conectar con la de Javier. Hay algo que quizás no sepas, algo que podría cambiar tu perspectiva sobre todo este proceso. La curiosidad comenzó a apoderarse de Javier. ¿Qué es?, preguntó, incapaz de contener la ansia que lo invadía. Ella inhaló profundamente, y en su expresión se dibujó una mezcla de determinación y miedo. Es sobre tus orígenes, tu padre y lo que realmente ocurrió. No lo entendí en su momento, pero ahora veo el patrón. Creo que es el momento de enfrentarlo juntos, finalmente. No podemos permitir que sus decisiones nos sigan arrestando. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Lo que Clara estaba insinuando podía ser un descubrimiento monumental que desafiara todo lo que había creído. Pero a la vez, la posibilidad de revivir aquellos traumas latentes lo llenaba de temor. Sin embargo, ese temor comenzó a transformarse en determinación. Quizás ya no era solo su historia, sino un camino que podían explorar juntos. Mientras el zumbido de la sala se desvanecía a su alrededor, se dio cuenta de que estaba frente a un nuevo dilema, una elección que requeriría toda la valentía que había empezado a cultivar. ¿Estaba dispuesto a desenterrar esos secretos? ¿Podría aceptar lo que su vida podría llegar a implicar? La tensión en el aire se intensificó. Siempre hay un precio que pagar por la verdad, murmuró él, sintiendo como si se enfrentara a un precipicio del cual no había certeza de la profundidad. Clara asintió, su mirada fija en él, como si también estuviera compartiendo el mismo abismo de incertidumbres. Vamos a averiguarlo, dijo, y en su mano extendida Javier vio un camino que apenas comenzaban a explorar, con la promesa de revelaciones que podrían cambiarlo todo.
Javier sintió que el aire se volvía más denso, como si una neblina invisible pareciera envolverlos. La mano de Clara seguía extendida y, aunque le invadía el temor, una chispa de curiosidad lo empujó a tomarla. No era solo un camino hacia la verdad, era un paso hacia una confrontación que había postergado durante años. Se sentaron en un banco solitario, lejos del bullicio y las risas que fluían a su alrededor. El silencio que se instaló entre ellos se tornó pesado, pero en esa quietud también había una expectativa palpable. Cuando éramos niños, siempre soñabas con ser arquitecto, comenzó Clara, rompiendo el silencio. Su voz, a pesar de temblar ligeramente, contenía una sinceridad que Javier no había visto en años. Eras increíble creando cosas. ¿Qué pasó con esos sueños? La pregunta lo sorprendió. Nunca pensó que alguien recordara sus aspiraciones infantiles. Él mismo había dejado que esos sueños se marchitaran, arrastrados por el peso de su historia familiar. La vida me llevó por otros caminos. Me creí incapaz de hacer algo significativo, contestó, evitando mirarla. La incomodidad de recordar sus sueños ocultos lo abrumaba. Clara lo observó con atención. Eso no es cierto, Javier. A veces la vida nos empuja, pero tú siempre has tenido la capacidad de construir algo desde cero. Mirarte hoy, de pie aquí, significa que no te has rendido del todo. Sus palabras resonaron dentro de él como un eco lejano que le instaba a reaccionar. Pero, ¿y nuestra historia?, preguntó Javier, sintiendo cómo la conversación giraba hacia su dolorosa realidad. No puedo construir nada significativo cuando estoy atrapado por la sombra de mi padre. Y ese es el punto, Clara continuó, la pasión brillando en sus ojos. Tu padre no es tu destino. Su legado no debe ser tu carga. Puedes crear tu propia vida, un nuevo legado que te complemente, que te defina por ti mismo. Pero tienes que enfrentarlo. La determinación en la voz de Clara encendió una flama que había estado dormida en Javier. A pesar del miedo, sentía que hablar de su padre era un paso necesario para liberarse de su sombra. ¿Qué es lo que sabes? La inquietud se apoderaba de él al pensar en lo que podría descubrir. Clara respiró hondo, como si preparara su mente para una verdad incómoda. A veces, los secretos son más profundos de lo que nos han hecho creer. Todo lo que tú y yo hemos llevado sobre nuestras espaldas es un reflejo de lo que nos contaron, de lo que decidimos cargar en silencio. ¿Te has preguntado realmente por qué tu padre se fue? La pregunta atravesó a Javier como un rayo. Esa incógnita había atormentado su mente durante años, pero nunca se había atrevido a explorarlo a fondo. Siempre pensé que él huyó, que no podía soportar su vida. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que tal vez nunca supe la historia completa. Clara lo miró fijamente. Es hora de deconstruir esa narrativa. No puedes seguir viviendo a la sombra de decisiones que no tomaste. Es tiempo de confrontar la verdad de tu padre, lo que realmente significa ser su hijo. Piensa en esto, si tu padre tiene la culpa de tus propias limitaciones, ¿cómo lo harás responsable de tu futuro? Las palabras de Clara resonaron en Javier con una profundidad inquietante. Se dio cuenta de que estaba enfrentando un dilema personal, mantener el silencio que había guiado su vida o romper ese ciclo de conformismo. La lucha interna creció en intensidad, desafiando su capacidad de permanecer inactivo. En ese momento, Javier aceptó que la verdad lo liberaría más que cualquier otra cosa. Mirando a Clara, comprendió que ella no solo era un reflejo del pasado, sino un faro que iluminaba el futuro. Tenía que tomar un paso más allá del miedo, más allá de las heridas. Estoy listo para escuchar lo que tienes que revelar, dijo, su voz ahora firme, aunque el temblor de la incertidumbre seguía presente. Quiero enfrentar mi historia. Necesito hacerlo. Clara sonrió, reconociendo el cambio en su tono. Entonces, empecemos a construir algo. No solo confrontaremos el pasado, sino que construiremos un nuevo legado.
un camino que nos libere. Ambos se miraron con renovada determinación, ese intercambio de miradas sellando un pacto implícito. Era el inicio de un viaje tanto temido como necesario. Pero mientras Javier sentía que la verdad se acercaba, una pregunta inquietante emergió en su mente: ¿qué pasaría si la revelación no era la liberación que esperaba, sino una nueva carga? Ese dilema lo acompañaría mientras se adentraba en lo desconocido, un futuro lleno de posibilidades, pero también de incógnitas. ¿Estaba realmente preparado para lo que podría descubrir? Con una respiración entrecortada, Javier se preparó para el primer paso. Javier se sentó frente a Clara, rodeado por los ecos de su confesión y la pesada carga que había compartido en la presentación. Había enfrentado a su audiencia y liberado sus secretos, pero ahora se encontraba ante una nueva revelación que podía cambiar el rumbo de su vida. La decisión de seguir adelante con la búsqueda de la verdad lo llenaba de inquietud, pero también de un profundo sentido de propósito. Necesitamos hablar sobre lo que realmente sabemos, dijo Clara, su voz firme pero suave. Lo que ocurrió con tu padre y tu abuelo puede ser un legado y una carga al mismo tiempo. Es momento de desentrañarlo. Javier sintió que su corazón latía rápidamente ante la oportunidad de confrontar finalmente su historia familiar. Estoy listo, respondió sin dudar. Sentía que al abrir esa puerta también se abrirían nuevas posibilidades para su futuro. Clara comenzó a relatar las historias que había escuchado en su propia familia, historias que, aunque a primera vista no parecieran estar conectadas, encajaban de manera inquietante con las suyas. Tu abuelo no solo perdió el terreno, sus decisiones lo llevaron a un pasado que lo atrapaba. Quiero que entiendas que los errores de nuestros padres no definen nuestras vidas. Javier tomó nota mentalmente de cada palabra de Clara. Al conectar los puntos entre sus historias, comenzaba a vislumbrar un camino claro hacia la reconciliación con su pasado. Había estado cargando una culpa que no le correspondía, y ahora, al conocer más sobre la historia de Clara, comenzó a liberar el peso que tanto tiempo había llevado. ¿Qué piensas hacer ahora que conoces la verdad?, preguntó Clara, mirándolo de manera expectante. Javier respiró hondo antes de responder. Quiero transformar esta herencia. No solo quiero recuperar el terreno, sino también aprovecharlo como un lugar para volver a empezar. No solo para mí, sino para todos los que hemos estado atrapados en esta narrativa. Con cada palabra que brotaba de sus labios, la confianza de Javier se fortalecía. Desde que había abandonado a sus padres, pensó que había estado maldecido por su propia historia, pero ahora entendía que podía reescribir su futuro. Era consciente de que podía fusionar su ambición profesional con sus raíces familiares. ¿Y cómo planeas hacerlo?, indagó Clara. El terreno no es solo un espacio, es un símbolo de todo lo que hay que sanar. Voy a crear un centro de formación en desarrollo sustentable. Quizás pueda educar a otros sobre la importancia de la conexión con la tierra. Tal vez ahí sea donde podamos sanar nuestras historias, propuso Javier. La idea parecía cobrar fuerza dentro de él, despertando una chispa de energía creativa que había estado dormida por años. Clara sonrió, y en esa sonrisa, Javier encontró validación. Eso es un gran paso. Y recuerda, no solo estás trabajando para los demás, sino también para ti mismo. Apropiarte de tu historia significará también liberarte de su peso. Ambos comenzaron a hablar sobre los pasos necesarios para llevar a cabo su plan. La conversación fluyó con una naturalidad que no sentían desde sus días de infancia. A medida que intercambiaban ideas, Javier se sintió más seguro. El terreno ya no era solo un pedazo de tierra heredado, era un punto de inflexión, una oportunidad para crecer, para construir. Mientras la noche caía, Clara se acercó un poco más. Lo más importante es que no estás solo en esto. Estoy contigo. Cada paso que des en este camino me tendrá a tu lado. Javier sintió una oleada de gratitud. Clara se había convertido en un pilar fundamental en su vida,
alguien que lo empujaba a enfrentar lo que había evitado tanto tiempo. La conexión que habían reconstruido lo llenaba de esperanza, y tuvo la certeza de que esa aventura compartida no solo los sanaría a ellos, sino también a sus familias. Los días siguientes, Javier se dedicó a investigar sobre el legado de su abuelo, a revisar documentos, y se sumergió para entender el pasado que había intentado ignorar. Apexó antiguas cartas y fotografías que revelaban una historia de esfuerzo y sacrificio, una narrativa que se había vuelto evidente. Todos los fracasos estaban plagados de enseñanzas. La historia de su familia no solo era de pérdidas, sino de resiliencia. En su consultoría, también compartió sus nuevas ideas y la respuesta fue abrumadora. Sus colegas apoyaron su iniciativa y muchos mostraron interés en participar, en ofrecer su experiencia con recursos y tiempo. Se dio cuenta de que sus temores iniciales eran infundados y que la política que había construido se había vuelto un campo fértil para el crecimiento. Con simulacros en el terreno, Javier esbozó planes sobre cómo transformar el espacio. Reunió a un grupo de voluntarios para limpiar el lugar y comenzaron a imaginar un futuro en el que la educación y el crecimiento pudieran florecer donde una vez hubo abandono. Cada pequeño avance lo llenaba de motivación y entusiasmo. Finalmente, en un día soleado, Javier y Clara llevaron a cabo una ceremonia simbólica para marcar el comienzo del proyecto. Plantaron un árbol en el centro del terreno como un nuevo símbolo de crecimiento, de unión y de reconciliación con el pasado. En ese instante, Javier sintió el peso de su historia desvanecerse, ya no se definía por las sombras de su padre, sino por la luz que ahora emanaba de sus propios esfuerzos y la conexión que había restaurado con Clara. El proyecto no solo construyó un centro, se convirtió en una nueva narrativa, en la creación de un espacio donde las futuras generaciones pudieran aprender sobre la riqueza de su legado y la importancia de no ser definidos por los fracasos, sino por la firmeza de levantarse tras cada caída. El ciclo de su transformación se había completado. Javier había conquistado sus miedos, recuperado su voz y abrazado su historia. Ahora vivía confiado en su identidad y preparado para enfrentar cualquier reto. En su futuro, había un camino claro lleno de posibilidades, y en su corazón, un compromiso renovado. Nunca olvidaría de dónde venía, pero nunca dejaría que eso limitara hacia donde podía ir. Era el momento de un nuevo comienzo. Ahora, si quieres ser parte de esta historia de superación, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que estas historias lleguen a más personas. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final y, sobre todo, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Este es el momento de mostrar su apoyo a las historias de transformación personal.